Buenas tardes, señoras y señores. Como siempre, bienvenidos a la librería. Y para todos aquellos que venís por primera vez, pues os voy a explicar más o menos lo que es este tinglado que tenemos montado, en el cual hoy precisamente vamos a hacer para lo que fue creada la librería en un principio, que fue para la presentación de libros. Hoy vamos a presentar el libro de Hortensia López, Cuidemos la vida consagrada. Ella es Hortensia, él es Paco Moreno, un gran amigo nuestro, es coordinador de Onda Capital. Y ahora ya pues un poquito contarán su vida, que siempre lo harán ellos mejor que yo para esto. Bien, deciros que nosotros abrimos en el 2019, en septiembre del 19, por lo que tuvimos luego un tiempo que parar por el tema de la prepandemia, pandemia, pospandemia y todo lo demás. Pero bueno, hemos sobrevivido y aquí estamos. Aparte de hacer el tema de las presentaciones de libros, hacemos conferencias, damos charlas y ahora los domingos por la mañana estamos haciendo lo que hemos querido llamar momentos musicales con la librería. Porque casi todos los conciertos ya que antes hacíamos los sábados por la tarde, ahora lo hemos pasado para los domingos por la mañana. El domingo tenemos a Antonio Ojeda, que vamos a tener rock y meat, o meat y rock, o sea, carne y rock, porque él canta soul, blues, un poquito de rock. Y aparte luego creo que hay costillas a la miel o sin miel, pero creo que hay costillas. Con miel. Con miel. Costillas a la miel. Yomi. ¿Vale? Luego ya tenemos cerrado ya todo el mes de noviembre. Si queréis seguirnos podéis hacerlo a través de la página de Facebook, la librería, a través de Instagram, en la librería Bacería. En YouTube también hay colgado algunos de los vídeos que hacemos de presentación. Y luego lo que mucha gente está funcionando ahora es con el tema de la lista de difusión, en la cual yo los lunes o los martes por la mañana envío lo que va a haber durante la semana. También explico si hay que hacer reservas, si no hay que hacer reservas, ¿de acuerdo? En el medio que queráis seguirnos. Bien, yo nada más deciros que, bueno, que esto es lo que tenemos de presentaciones. Y luego aparte pues tenemos la librotaberna, que es el ambigú, en el cual lo lleva Jesús, para que mientras estéis disfrutando de los conciertos y las presentaciones, pues os estéis tomando una cervecita o un cafelito, ¿de acuerdo? Nada, os dejo ya con Hortensia, con Paco, ya saben, disfruten, consuman, no es obligatorio, pero sí recomendable. Muchas gracias. En primer lugar, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias al amigo Carmen y al amigo también Jesús, que nos permite a través de su casa, que al mismo tiempo es la nuestra. Muchas gracias. En primer lugar me voy a presentar. Me llamo Paco Moreno, como bien ha dicho Carmen. Soy locutor de radio y llevo 33 años en la radio en Onda Capital. He estado en varias emisoras y con motivo de la pandemia, pues decidí que, como no se apoyaba a la cultura, decidí hacer un programa los martes de 6 a 9 de la noche que se llama Soñadores de Ilusiones. Me costó un poco de trabajo conseguir el nombre. ¿Por qué? Hasta que decidí que soñadores, ¿por qué? Porque todo el mundo soñamos. Y de ilusiones, porque todo el mundo tenemos ilusiones. Y yo siempre, cuando hago el programa los martes, digo al mismo tiempo que hay que vivir con ilusión, pero no de ilusión, porque el que vive de ilusiones muere de realidades. No hace ninguno. Y una vez dicho eso, aquí no se trata de hablar de mí, se trata de presentarme nada más. Y aquí la intérprete es la escritora Hortensia López Almagro. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Hortensia es de Sevilla, ha sido religiosa durante 20 años y, bueno, debido a abusos de autoridad y maltrato psicológico por parte de varias prioras, recurrió a las autoridades eclesiásticas y no recibió la ayuda que necesitaba. Se vio sola y a partir de ahí yo creo que mejor Carmen, Hortensia es la que tiene que hablar de ti. Sí, pues lo que tú cuentas. Yo me vi sola, yo recurrí a la autoridad eclesiástica, he estado en 3 conventos de 3 diócesis distintas y en cada convento yo recurría a los vicarios, a los obispos contando lo que pasaba, que había cosas que no funcionaban bien y no te hacen ni caso, sinceramente. Entonces yo vine aquí a Sevilla a reflexionar y no era mi idea secularizarme, sino buscar ayuda, y no me la dieron. Aquí en Sevilla me presionaron para que me secularizara desde el arzobispado.
y luego pues simplemente pues te ves en la calle y no te dan ningún tipo de ayuda económica, ningún tipo de apoyo moral, nada. Entonces yo, una vez secularizada, escribí a la Santa Sede, la Congregación para los Religiosos, contando lo que había vivido, y me contestaban diciendo a esta dicasterio no le compete porque ya está secularizada, por lo cual a mí también aquello fue un jarro de agua fría. Entonces fue cuando yo me dije, yo esto lo tengo que contar, y ahí fue cuando me vino la idea de escribir el libro. Y Desde luego, en las dos ocasiones, ha sido dos ocasiones, ¿no?, que hemos hablado de entrevistas en la radio. yo, o creo que alguna más ya. Yo creo que alguna más ya, sí, porque es que el que va repite. No sé por qué. El contacto que habrá o el agrado que habrá, que aquella persona que va por primera vez repite. Y Hortensia estuvo en dos ocasiones, ya creo que tres. Claro, dos ahora y otra vez. Presentaste el libro, fue un éxito total por la cantidad de cosas que viene dentro del libro. Yo le hice muchas preguntas en la radio, me gustaría profundizar, pero claro, también hay que darse cuenta que a la hora de formular las preguntas en la radio hay que tener mucho cuidado porque estamos en hora escolar también. Ah, vale. Está en horario de 6 a 9 y entonces, digamos, limitado de alguna manera a la hora de hacer preguntas. Las preguntas a escritores, poetas, cantautores, digamos, con la mayor parte de la cultura, porque yo creo que desde la parte política no nos va a meter los políticos, dicen que se ayuda a la cultura, pero yo creo que a la cultura se ayuda poco, o por lo menos de palabras, pero de hecho, poquito. Y entonces Hortensia me estuvo hablando del tema, la llevé a la radio, hicimos la entrevista muy curiosa, y yo quisiera que aparte de, claro, Hortensia, ella dice que, digamos, la forma de humillación de las prioras, es que hablar eso en profundidad, yo creo que es un... Como tú quieras, en el libro viene todo. Yo todo lo que cuento en mi libro es lo que yo he vivido, no es una novela. Yo he contado, o sea, yo he contado anécdotas. Mi idea era un poco denunciarlo y contar lo que estaba pasando, y quise resumir lo más posible. O sea, había muchas más anécdotas, pero que no quería yo contarlas. Sí, exactamente, pero yo quería... sin embargo ella recurre... Era una idea, no era cuestión de contar un montón de cosas, ni era transmitir una idea. Ella recurre a quien cree que puede tener ayuda, y está visto y comprobado lo que decimos muchas veces. Yo solo digo en la radio que con la iglesia hemos topado. Eso lo digo yo. Sí, eso... lo que pasa... No, perdón. No, sí, nada. No, que yo lo que digo que es que yo me vi muy sola. Tengan en cuenta que yo estuve 20 años de clausura, entonces yo salí y me vi muy sola, no encontré ayuda y hice esto. Y a raíz de mi libro he entrado en contacto con personas que sí, bueno, personas que han pasado por lo mismo, y luego dentro de la iglesia sí hay un movimiento que está denunciando esto, pero yo a raíz de mi libro es que lo he conocido, sino yo desde dentro del convento, desde las diócesis, desde los sacerdotes conocidos, nadie me habló de esto. Y todavía está bastante oculto, pero ya está saliendo a la luz, ya está cambiando, digamos que los obispos están cambiando con respecto a nosotros, en fin, yo creo que... ¿Por qué no nos cuentas un poco tu experiencia de principio? Para ponernos un poco en órbita. Vale, a ver, yo entré con 21 años en el convento. Entonces yo entré en las Carmelitas Descalzas del 90. No sé si sabéis, las Carmelitas Descalzas están divididas en dos grupos. Entonces las del 90 tienen una apariencia más austera, digamos, y las otras son como más abiertas. La idea como tiene, pero bueno, en realidad es como muy superficial decir eso. Pero bueno, el caso que yo me sentía atraída por estas monjas, la verdad es que yo también fue porque yo las conocí a ellas, me capté con la priora y yo tenía mi idea. Yo que soy de Sevilla, y este convento estaba en el... Bueno, este es Écija, pero el primer convento en el que yo entré estaba en el norte. Entonces yo tenía una idea, que luego cuando entré en el convento lo hablé con muchas monjas y todas les pasaba lo mismo. Que cuanto más lejos te fuera de casa, como que te consagrabas más, te separabas de tu entorno, de tu familia. Entonces a mí este convento, que en el norte, pues me voy, ¿no? Y luego, bueno, era un estilo que me gustaba, la vida contemplativa. Y luego cuando estuve allí, claro, tú te metes en una dinámica abusiva que yo no me di cuenta hasta un tiempo después. De momento tú entras en el noviciado con mucha ilusión, te enseñan lo que es la obediencia, te enseñan el tipo de vida, y luego cuando va pasando el tiempo tú te das cuenta de que no, esto no es obediencia, esto es dictadura. Pero ya está, es que para mí es muy difícil explicar, pero estás metida en un proceso ahí, no sé cómo decirlo. Es que yo, por ejemplo, leí un libro sobre el acoso moral escrito por una psiquiatra, que una psiquiatra francesa, se llama
Marifran Sirigoyen, y lo explica súper bien. Yo cuando lo leí ahí me vi identificada. Entonces, estás atrapada y te cuesta mucho salir de ese acoso moral. Entonces yo me vi en esa situación. Entonces ya cuando, digamos, la situación fue el límite, mi idea era pues, cambiar de convento, porque yo creía que esas monjas estaban erradas y equivocadas. Creía que era un problema de ese convento. No pensaba que era tan estructural, tan... Entonces vine a Écija un convento que estuve allí 10 meses, porque en un convento éramos solo 6 monjas, se cerró, allí no había problema de abuso de autoridad, lo que pasa es que había otros problemas, entre ellos el problema económico, que no teníamos ni para comer. Era un convento que tenía muchísima humedad y todas enfermábamos, y luego éramos 6. ¿Qué convento era? Écija, Digo, el convento. Carmelita Descalza. Carmelita Descalza también. Vale. Entonces ese convento se cerró y nos fuimos. Entonces yo fui a otro del 90 y cuando fui a otro del 90 me encontré con la misma dinámica abusiva del primero y ya ahí ya digo esto no. O sea, yo creía que eran las otras que estaban equivocadas. Entonces me di cuenta que son las carmelitas del 90 las que tienen una dinámica abusiva que están erradas. Perdona, ¿y todo el mundo se sentía igual o solamente tú? A ver, habíamos varias y hablábamos a escondidas de la priora. Lo que pasa es que saberlo analizar así como yo, eso ha sido al yo salir del convento. Yo cuando estaba dentro no lo sabía explicar así ni me daba cuenta. Yo cuando salí y llegué a casa de mi madre a los pocos días, vi en la televisión una noticia sobre violencia de género. Y cuando lo estaban explicando, yo me vi identificada y dije, anda, pues esto es lo que a mí me ha pasado. Entonces me metí en internet y me puse a estudiar y a partir de ahí empecé yo a detectar lo que a mí me estaba pasando. Pero claro, por eso yo muchas veces digo que hay que ayudar a las monjas a detectar estos problemas. Es que no te ayudan a detectarlo. Estás en una situación de maltrato y de acoso moral que tú desde dentro no lo sabes detectar. Entonces yo es que fuera, una vez que he salido, además que ahora tengo libertad para hablar, con lo cual para mí también, porque mi libro ha sido para mí también una catarsis, ha sido terapéutico, yo ahora me veo con libertad para hablar y veo que la gente me escucha. Es que cuando estaba en el convento no encontraba quien me escuchara. Entonces, entre eso, entre que yo estudio, leo libros de psicología, leo artículos, yo lo he ido descubriendo y sé señalizarlo, pero cuando estás dentro no te das cuenta. O sea, en esto ha pasado 20 años, ¿no? Entre estos 3 conventos. Sí, de los 21 a los 41. ¿Y cuándo te diste cuenta, cuándo empezaste a tener más o menos constancia de que estabas siendo víctima de acoso? Así ya te digo, definirlo como acoso una vez que yo estaba fuera y empecé cuando vi este programa de telediario y a raíz de ahí me puse yo Pero un malestar se sentía dentro. Sí, claro, pero tú no. Pero lo que pasa también que las víctimas de acoso, eso seguro que estaréis más familiarizados al leer violencia de género, tú tienes sentimiento de culpabilidad, tú tienes la autoestima por los suelos, te sientes mucha vergüenza. Entonces todo es una mezcla que te cuesta verbalizarlo. Y cuando lo vas a verbalizar no te ayudan, porque yo recuerdo a un confesor que fui a contarle todo lo mal que me trataba la priora, cogí y me dice, bueno, yo para saber si es verdad eso que me está contando tengo que hablar con la priora. Eso es respuesta. Bueno, yo te voy a decir, a mí me gustaría preguntarte, porque todo el mundo, por lo menos los que estamos aquí, creo que sabemos históricamente, por lo que hemos leído, por lo que hemos visto y demás, que la gente entra en un convento por una serie de convicciones o por una serie de motivos familiares, como antiguamente, ¿no? Que eran las hijas, que tal, que se le entregaba a la iglesia como al hijo, ¿no? El primero heredaba, el segundo la guerra, el tercero a la iglesia, ¿no? Pero ¿a ti a qué te lleva a meterte en un convento? A entrar Bueno, en yo es que siempre desde niña he tenido esa inclinación por consagrarme y a mí me gusta mucho la vida contemplativa, dedicarme a la oración y dedicarme a la salvación de la alma, que es el fin de la contemplativa, dedicarme a los demás. Entonces a mí eso siempre me... ¿Y hoy en día se hace eso en los conventos? Claro, O sea, ese es ¿el el fin de la convento hoy en día tiene esa finalidad? Claro, la vida contemplativa sí. Ahora, otra cosa es que hay algunos conventos que funcionen mal y que sean derivas sectarias o que tengan una dinámica abusiva. Otros conventos funcionarán bien. Yo cuento mi experiencia. Claro, es que hoy en día, no sé, a nivel de calle, lo que entendemos nosotros por convento son 4 pastelitos y poco más. Y algunas cosas más. O sea, pero bueno, que no se prolifera mucho hacia el mundo exterior lo que es la labor de los conventos, la labor de esa rama de la iglesia. No lo sé. Sí, pero existe. Bueno, pero si habla de ello, no lo sé. A ver, pero eso también tiene una implicación muy... En una sociedad donde solo se valora lo productivo, el dinero
la prisa y la juventud y la falsa alegría, pues claro, las personas que están en los conventos van a contracorriente totalmente, entonces tampoco lo conocemos por eso. Pero yo que conozco algo de los conventos, sí creo que en los conventos hay vida. Primero hay vida inteligente y siempre, Sí, eso eso para empezar, hay mucha vida inteligente. Y después también hay muchísima libertad, porque claro, mucha gente se piensa que en los conventos no hay libertad, y yo creo que son más libres que nosotros, porque entre otras cosas ellos han decidido pararse. Cuando el tema de la pandemia, yo he ido de retiro varias veces a un convento que hay en Soria, de cistercienses. Y entonces me acordé de los monjes, dije, joder, los pobres cómo tienen que estar. Claro, es el confinamiento dentro del confinamiento. Total, que le escribí un email al padre hospedero, que es de aquí de Sevilla, se llama Antonio Mar, y me dice, Raúl, nosotros somos muy libres, porque vosotros habéis parado porque os han dicho que os paréis, pero nosotros estamos parados porque hemos decidido parar. Entonces, eso a mí me queda así como diciendo, estos son los fuera de juego. Claro, total. Entonces yo sí creo que la vida religiosa, lo que pasa es que es verdad que, claro, hay sectores ultraconservadores dentro de la iglesia que lo hacen todo muy difícil, pero la pregunta que yo te quería hacer era, ¿por qué entras tú, por qué decides irte a las carmelitas de los 90 y no a una orden religiosa más tradicional? Yo es que como fue con las que conocí, con las que yo me carteaba, que tampoco, a mí yo me Las carmelitas de los 90, estas son unas calles en Valladolid. Que hay no, las de muchísimas. Valladolid creo que son del 91. Mira, la del 90 es la división que hubo en el año 91. Por eso Pero estas son unas que son muy jóvenes, que son del camino neocatecumenal. Esa debe ser del 91, que la primera es la Madre Olga. Sí, eso. Pues esas Sí, son con de la guitarrita. Pero esas que se han salido ahora ya se llaman carmelitas samaritanas. O Sí, no sé esa, la qué. samaritana. Esas se han creado como una rama nueva dentro del Carmelo. Vale, vale. Creo. Yo las veo y me da un poco de susto ya. Porque son así como... Esas son. Igual que el excomunio, claro, porque ahora hay una... ¿Sabes cuáles son las del excomunio, no? ¿Y eso comunio será o no? Sí, esa, que van con tela vaquera. Sí. Sí, que también son... Esas eran clarisas y también han hecho una orden nueva, vamos. O sea, han dejado la orden de las clarisas y han creado una. ¿Y tú no crees que podrías haber intentado... ¿No has probado o has tratado de entrar en otra orden? O sea, porque claro, en realidad lo que tú estás contando es que el problema en realidad es en las carmelitas de los 90. Sí, Lo bueno. que pasa es que yo creo que salió tan quemada, Claro. que no se puso a pensar en otro. Claro, exactamente. Yo no, ya Le no. habían dado un quemamiento total y ya quería quitarse del medio eso. Y la cosa fue bastante dura porque después cuando salió ella me contó, o nos contó allí en la radio, de que salió sin paro, sin nada, no le ayudaron ni Nada. indemnización, nada de nada. 20 años dedicados y lo recibió. Claro, es empezar de cero. Ninguna ayuda. Empezar de cero. Empezar de Pero con cero. 40 años. Con Exacto, 40 años, totalmente. 41. La cosa es Y dura. que a esa edad es muy difícil encontrar trabajo. Claro. Pero por eso que tú dices, las carpetas del 90, yo es lo que he vivido, pero debe de haber algún convento más que tenga esa dinámica abusiva, no solo somos nosotras, pero no todo lo que pasa. No, lo digo porque ya te digo que yo entro en contacto con un movimiento que hay en la iglesia, por ejemplo, hay un libro muy bueno escrito por un cartujo, que yo lo tengo también en mi web, el prior de la Gran Cartuja además, que analiza esto y se llama Riesgo y deriva de la vida, en la vida religiosa. Explica muy bien lo que es una deriva sectaria y ese hombre hace un análisis en la iglesia global. Y en Francia, por ejemplo, también debe haber bastante derivas sectarias, pero no sé qué orden. Después, Pero después también cuando fue a pedir ayuda, el recibimiento que le hicieron era de pena, totalmente. Si quieres contar tú algún caso que te pasó. Bueno, lo que conté en la radio, que también lo cuento en mi libro, que es que yo cuando yo fui al arzobispado a pedir ayuda, pues fui a hablar con el vicario de religiosa. Y nada más entrar por la puerta, se abalanzó sobre mí, chillándome, con el dedo así, no se me olvidará. Tú lo que tienes que hacer es marcharte a tu casa, quitarte el hábito y buscarte un trabajo. Ni buenos días, ni si te asusté, ni vamos a hablar. Y yo me di media vuelta y me marché, o sea, no podía. Y esto por ahí es energía para meterse Eso en Eso es. te hundió en la miseria, ¿no? Pues claro, eso es hundirte. Claro, y Un encima que tú maltrato, estás ya claro. con la autoestima por los suelos, porque es que tienes una tralla ya Yo creo de... que de allí saliste llorando, ¿no? Me parece. No, Por el trato- pero- Por el trato pero ese, me parece Yo me que- marché después, pedí ayuda al vicario de general, que me dijeron, un sacerdote, que yo cuando vine a Sevilla me pusieron en contacto con él y ese sí que me ayudó, que el sacerdote ya murió. Y entonces me dijo, pues mira, ve al vicario general, que él es experto en derecho canónico. Después con el tiempo me he enterado que es doctor en derecho canónico y daba clases en la facultad.
claro, a mí decirme experto en derecho canónico y a mí en el último momento que estuve se saltaron conmigo todos los cánones, la manera de marchar y ¿Pero tal. qué te hicieron realmente? ¿Cuáles fueron las cosas, el comportamiento que tuvieron contigo en los conventos? A ver, el comportamiento es totalmente dictatorial y totalmente manipulador. Entonces, como eso está bajo la palabra voto de obediencia, tú eres joven, entras en un convento, tú haces voto de obediencia, pero realmente tú no sabes todavía qué es una vida de obediencia. Te van enseñando y tú te lo crees hasta que llega un momento que tú reaccionas y dices, esto no es así. Entonces, ¿qué? Porque te controla la confesión, que te controlan todo, lo que comes, lo que no comes, la medicina, o sea, una serie de cosas que tú al principio también, y también eres más joven y tienes, digamos, más fortaleza, o todavía no tienes la autoestima por los suelos, lo resistes o dices, no le haces tanta importancia, o un genio de la piora, no lo piensas tanto, y cuando te quieres dar cuenta, cuando tú reaccionas ya, es que, no sé, es como si te dan puñetazos y tú dices, ay, bueno, y llega un momento que te das cuenta que ya no sé cómo explicarlo. Entonces, y luego, bueno, que tú te has consagrado a Dios, el primer problema, tú no te vas, pero es que de ningún sitio, ni en el trabajo, ni en un matrimonio, tú te acabas de casa y a la primera no te vas. O sea, es como que, es que yo no lo sé explicar bien por qué lo aguanté, porque mucha gente me dice, yo misma me pregunto, ¿cómo aguanté tanto? Pues no lo sé. Ahora los psicólogos te lo explican maravillosamente. Yo cuando leo libros, vamos, me siento identificada. ¿Cómo aguantas eso? Porque es que tú misma, yo ahora a la distancia lo miro y digo, pero ¿cómo aguanté yo eso si es absurdo, si es... Pues estás metida en una dinámica, luego eso tú te quieres consagrar a Dios, luego lo cuentas, ¿no? Es que o tú no tienes virtud, o es humildad, o tienes que obedecer, no pasa nada, es el camino, es la purificación. Bueno, la purificación depende. Entonces, ¿Y cuando hiciste el noviciado, tu maestra de novicias no te detectó porque es que no eras apta para la vida religiosa? ¿O tú no al contrario. nada, no? A ver, en el convento que yo entré, la maestra novicia era también la priora, que es una cosa que Santa Teresa no quería. ¿Cómo has dicho, perdón? Que es una cosa que Santa Teresa no quería. ¿El que no quería? Que la maestra novicia fuera la priora, Vale. porque entonces los dos cargos más de poder más importantes están en una persona. Claro. Entonces ya para ahí empezamos mal. Entonces, ¿qué pasa? Que esta priora no, a mí al principio me ponía por las nubes. Yo tenía una vocación como un camino grande, yo tenía, claro, luego yo lo he leído y es que los narcisistas manipuladores hacen eso, te ponen por las nubes, pero es para chuparte la sangre. Es una cosa que los psicólogos llaman vampirismo. Entonces yo al principio era maravillosa, entonces yo era muy obediente y tú tienes que obedecer porque eres muy buena, ¿sabes? O sea que encima te están poniendo en un pedestal que si obedeces, así como vas a alcanzar la santidad, no te quieres dar cuenta, estás manipulada, es una dinámica de manipulación total. Hortensia, ¿no? y de los 20 años que te llevaste, ¿a partir de qué año viste tú que eso no iba así? De aquí pasaba algo raro. Pues yo no lo sé, la verdad, que desde cuándo empecé yo, que eso fueron muchas cosas. Son Sí, cosas pero que tú vas fuiste despertando. cargando ¿a partir de qué año? De Claro. los 20 años, ¿a partir de qué veías tú que estaban... A ver, yo ya en el noviciado había cosas que no me gustaban, pero yo tenía la ilusión de que con la profesión, porque alguna vez que hablé con una monja me dijo, me decía, no se preocupe, si en la novicia, en los noviciatos no pasa lo mismo. Ya verá en cuanto que sea profesora solemne, ya se olvida de la maestra y luego cambia la vida. Lo que pasa es que a lo mejor no había esa dinámica abusiva o yo no lo sé. Y no me decía, entonces bueno, yo sí que veía que había cosas que no funcionaban bien, pero bueno. ¿Y era con todas las Lo que personas? pasa es que sabe que a mí me pasó, que yo es que enfermé de repente. No es como otras que a lo mejor te cuentan que tienen ansiedad. Yo no, yo estaba bien. O sea, a mí la priora tenía todas estas cosas, pero a mí no me afectaba ni al comer, ni al sueño, ni a nada. Yo es que pasaba de ella. Y un día, que eso fue, yo ya era profesora solemne y que estaba ya súper rabiosa, yo no me acuerdo por qué. Yo un día iba tan tranquila al refectorio, yo bien, y ahora me siento a comer y cuando me sirven la comida, voy a comer y empecé a dar arcadas. Empecé a dar arcadas y me acercaba a la cuchara y una arcada y empecé a sentirme muy mal, empecé como que me hundía, como que pero no una bajada de tensión, una cosa muy rara. Yo, qué mala me pongo, y ahí empecé, y ahí fue cuando empecé a ir al médico y tal. Pero es que fue de repente, yo estaba bien y de repente es como, no lo sé, o sea, eso ya seguro que un psicólogo... Que seguro que un psicólogo te lo explica muy bien, pero es que yo como fue de repente y ahí ya estuve año y medio que no podía ni comer ni dormir. ¿Y el comportamiento de la priora era con todas o contigo? Sí, bueno, era con toda esa manera de gobernar, lo que pasa es que conmigo se obsesionó. Yo era su, ¿cómo se llama? Su chivo expiatorio. Sí, ¿Qué edad tenía la comunidad? ¿Cuántas era y la edad media? Bueno, ¿cuántas éramos? Yo estuve en este primer convento 17 años, pues de todo.
Lo máximo que llegamos a ser, no sé si era 18, 19 y lo mínimo 13, creo. O sea, entre que monjas que entran y salen y las que mueren, más o menos fue. Y la edad media eran todas bastante mayores. Jóvenes pocas y vamos, yo vi pasar de largo mucho, al menos 15, que no Que entraban y se iban. que se iban. Solo dos, había una, cuando yo entré había una novicia, que luego se secularizó al año o dos de profesar. Y después de todas las que pasaron, se quedaron dos. Yo he conocido, luego ya no sé. Y las razones por las que se iban no las sabes, ¿no? Pues porque no se adaptaban, porque algunas la verdad es que se veían que no tenían vocación, pero su forma de hablar y de actuar y tal, pues decían, no, esta chica no es que se vaya, yo misma opinaba así, ¿no? Había chicas que no, pero otras yo creo que sí podían haber cuajado en otro momento, pero ahí no. ¿Y tú tienes conocimiento que se han salido algunas de allí? ¿Convento? No, es que ese convento se cerró y el de Fija también, solo queda abierto el tercero. Eso El se del norte cerró. se cerró. Ese se Eres cerró. una mano de santo para los conventos, ¿no? ¿Y el tercero que estuviste cuál fue? Es que no quiero decirlo en público porque como cuento muchas cosas que... Pero ahí lo cuentas en el libro, ¿no? Lo cuento todo, lo que pasa es que los nombres de las monjas han cambiado y Vale. los nombres de los conventos no los digo. Vale, vale. ¿Puedes decir qué es lo que hacías tú en un día? O sea, El horario. un día- sí, ¿qué es lo que Desde hacías que te tú en un día levantabas, normal? qué Me es lo que levanto a tal hacías, hora, luego... Sí. Bueno, nos levantábamos a las 6:30 y a las 7 ya era media hora pues de aseo, de recoger la celda y eso, y a las 7 íbamos al coro, rezábamos laude, luego hacíamos una hora de oración, es que el laude es una parte del oficio divino. Luego hacíamos una hora de oración personal, aunque estábamos todas juntas en el coro, y luego rezábamos tercia, y otra hora del oficio divino que era muy cortita, 5 minutos así. Y luego íbamos a desayunar, luego teníamos un tiempo de trabajo, luego misa, otro tiempo de trabajo. ¿El tipo de trabajo de qué? Pues el trabajo del convento de la que era cocinera, la ropera, que yo era ropera, o íbamos a la huerta, o los trabajos que hubiera que hacer, o limpiar el convento. Y después otra vez al coro, luego refectorio, una hora de recreación, luego teníamos un tiempo de recogimiento, podías hacer lo que quisieras, pero tenías que estar sola, en la celda o en tu oficina, no podíamos estar en comunidad, en conjunto. En los tiempos de trabajo sí podíamos estar juntas, a lo mejor íbamos juntas a la huerta, pero la hora de recogimiento tenía que estar sola. Después otra vez al coro, rezábamos el rosario y luego un tiempo de lectura, que eso también era la celda sola. Luego otra vez trabajo, otra vez al coro, víspera y una hora de oración. Luego la cena, recreación, una hora. Otra vez otra parte del oficio divino que son completas y luego teníamos una hora por la noche que se llamaba de silencio. Esa hora era como la de recogimiento al mediodía, que tenía que estar sola, pero además no podíamos hablar. Si había que hablar era por señas. Luego ya, lo último, rezábamos maitines y ya nos acostábamos. Peor que en la cárcel. Bueno, tampoco. Bueno, es un ritmo. Una rutina, El una problema rutina es, normal. el problema es lo que yo he vivido, el problema es la manipulación. Pero en un convento que sirva bien, Total, de hecho, la eres libre y vida, feliz. Ahora, la vida sí, religiosa a nivel mental es muy... Date cuenta que todo tiene un ritmo, no haces nada seguido que dure más de 2 horas. Trabajo, oración y después el ritmo de todos los días, en fin. Si la cosa estuviera en un claro, ambiente si sano, funciona. Claro. pues Y luego, está bien. exactamente. Luego, por ejemplo, cuando llegaban las fiestas, pues hacíamos una de teatro, teníamos mucho método también de expansión, pero que si funciona bien, pues... De no haber seguido tú, digamos, la priora que te hubiese dado tanta caña, ¿hubieses seguido? Yo creo que sí, claro, si me hubiera encontrado un buen ambiente. Que eso es otra cosa, que a veces lo hablamos cuando hablo con secularizada y eso, otra cosa que está fatal. Cuando hablamos hay monjas que te dicen, no, yo tuve mucha suerte porque tuve una buena maestra de novicia, tuve mucha suerte porque tuve una buena priora, ¿no? Yo nunca me ha pasado nada. Y claro, la vida de las personas no se puede dejar en manos de la suerte. Entonces yo tuve mucha suerte porque tuve una buena priora y yo tuve mala suerte porque tuve una mala priora. Entonces hay que, como yo digo en mi libro, hay que cuidar la vida consagrada. Entonces la autoridad eclesiástica se tiene que implicar. Como decir, bueno, no te toca la suerte, ¿no? La suerte. Y desde que saliste del convento, ¿qué tiempo tardaste en volver otra vez a esta vida normal? Por lo menos 2 años, porque yo cogí una depresión muy grande. Yo los dos primeros años, es que no, yo me decía a mí misma, yo no me conozco, porque yo siempre he sido mucho de leer, a mí me encanta leer y estudiar y todo eso. Y estuve lo menos 2 años sin poder leer, no cogí un libro, pero de nada. Y yo para empezar otra vez a leer, porque además eso es otra cosa que se llama estrés postraumático, que yo tengo ahí un artículo medio preparado que quiero publicarlo, quiero analizar el estrés postraumático y lo religioso. Entonces, claro, todo lo que te recuerde la vida religiosa tal, uno lo rechaza, ¿no? Y no es que no es una pérdida de fe, es que tú lo rechazas. Entonces, yo no podía coger un libro religioso, que no podía coger ni el Evangelio.
Y entonces yo, para volver a acostumbrarme a leer, porque es algo que me gusta, y yo, además yo misma me decía, yo tengo que volver a ser como yo era antes, yo no me quería dejar hundir. Empecé a leer, digo, voy a empezar a leer pues novelas, otro tipo de lectura que me enganche. Y ahí empecé yo a leer novelas, a leer La historia integral, me acuerdo que me encantó, me la leí 2 veces seguidas. Y me enganché por ahí y de ahí empecé otra vez a leer libros espirituales y a leer el Evangelio. Lo que no hago es leer, digamos, la ideología de, que es otra cosa que yo he descubierto con el libro de este Cartujo, de Riego y Deriva, la vida religiosa, que habla de ideologías religiosas dentro de la iglesia, dentro de todas hay ideologías religiosas que se salen de la doctrina. Entonces yo ya lo que leo espiritual, que no sea nada de lo como a mí me enseñaron, que sea otra cosa. Claro, Xavi, por tu cuenta. A mí me pasa un poco... Yo muchas veces, yo no sé si tengo fe, no lo sé. El caso es que me gustan mucho los conventos y de vez en cuando me apetece ir a misa y yo voy, como me sienta bien, pues voy. Pero claro, pero después me pasa que me produce un rechazo brutal muchísimos grupos que hay dentro de la iglesia. A lo mejor una vez voy a misa y la homilía es de un cura hiperfacha. Me acuerdo que el día 8 de diciembre de hace 2 años, del año pasado, fui a uno de Bormujo, a un convento, no sé si lo conoce. Bueno, que empezó a decir unas barbaridades sobre las mujeres, porque bueno, el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción. Entonces el tío más o menos vino a decir que... No, eso fue otro día. No, lo pasó No, pero eso fue antes otro. de la pandemia. Yo fui, pero eso es otro. El tío más o menos vino a decir, bueno, pues que la institución más feminista que hay en el mundo es la iglesia, porque como la Virgen María es la cabeza de la iglesia, y una barbaridad de empezar a justificar casi la violencia dentro de los matrimonios, en fin. Una burrada, claro, y yo cogí y me fui de la misa. De hecho, después me costó un montón de meses volver a retomarlo, porque claro, le coges como... Entonces sí creo que, pues que no sé, que hay ciertos perfiles que cuesta encajar. O sea, yo no tengo vocación religiosa, pero sí tengo, me interesa muchísimo a nivel humanístico, pero es verdad que claro, como la iglesia de base, la iglesia vinculada a los pobres, ha sido muy castigada, sobre todo por Juan Pablo II, ha abandonado, ha sido expulsada o castigada, ha abandonado la iglesia, entonces al final pues la iglesia ha quedado reducida a sectores ultra. De hecho el Papa Francisco está teniendo problemas tremendos con la iglesia española. Bueno, de hecho los ha llamado ahora a careo a Roma, a todos los obispos. La única iglesia que no ha asumido el tema de los abusos dentro de la iglesia ha sido la española, que manda narices. Y claro, está aquí después ha habido un momento histórico con el tema de la dictadura, en donde la dictadura fue cómplice de la iglesia, en fin, que tiene unos condicionamientos propios de España, pues que claro, que ha conseguido que la iglesia sea pues, un reducto ultra conservador. Y hay gente estupenda dentro de la iglesia que no están en esa corriente, pero claro, las criaturas lo pasan fatal, se sienten muy minoría, y yo creo que si la iglesia se vinculara más hacia una iglesia popular, hacia una iglesia de los pobres, del evangelio, pues seguramente no tendría los problemas que tiene, claro, porque o sea, en la iglesia hay mucha gente que es católica pero que no es cristiana. Claro, Sí, entonces... sí. Es que ahí yo por mi experiencia personal, yo me acuerdo, yo soy bastante mayor, entonces yo sí me acuerdo que hubo un resurgir en la iglesia en el principio de la transición, los años 70, cuando empezaron las diferentes ramas religiosas que montaron aquellos institutos nuevos, modernos, de integración, que se iban a los barrios obreros, que la mayoría de los coautores de las iglesias obreras eran gente joven, eran sacerdotes jóvenes, eran obreros, eran gente que se estaban integrando, no obreros en el gran sentido, había algunos, como aquí en Sevilla había un par de ellos, pero los demás estaban metidos en la enseñanza y eso. Pero luego ha ido transcribiéndose, ¿no? O sea, ha ido desvirtuándose, que yo lo comparo a las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas cuando se crean tienen una serie de miras muy grandilocuentes, ¿no? Quieren hacer muchas cosas, pero después llegan una serie de señores y te dicen los intereses van por aquí, ¿no? Y entonces esos intereses que se metieron ya a final de este siglo pasado y principio de este ha sido tremendo. Bueno, y ya lo estamos viendo últimamente que bueno, los últimos obispos y grandes no eran príncipes de la iglesia, ¿no? Eran padres de los dioses, ¿no? O sea, eran señores que se movían en unos cochazos con unas vestimentas de púrpuras con cola. O sea, a mí es que eso me resulta
irrisorio casi, ¿no? Pero da miedo, es lo que tú dices, ¿no? Da miedo la iglesia hoy en De día. todas maneras hay gente dentro de la iglesia que Sí, claro, que hay que apoyarlas un aparte. montón porque están tratando de cambiar el mundo en un ambiente muy complicado. Exactamente. Pero les cuesta la vida. Por ejemplo, Mario, que es un sacerdote de Granada, que yo le conozco, que estaba en zona norte, que es un barrio bastante castigado de Granada, pero el tío era hiper reivindicativo, en fin, iba a las manifestaciones, se comprometía muchísimo con el barrio. Claro, lo han cambiado de parroquia. Evidentemente. Entonces, claro, A todo aquel que no se rige por el camino que ellos marcan, lo primero que te hacen es quitarte la base. O sea, quitarte el camino. O sea, que te cambian de camino. El tema de la... Directamente, ¿cómo lo hacen? Pues te cambian de iglesia. Ostras, y a raíz de... Es que la pregunta Perdón. No, yo en realidad iba a hacer un comentario. Yo estuve en un seminario en los salesianos. Entré en el 85, fui aspirante, novicio, prenovicio y novicio. Después ya me fui a la congregación, pero seguí ligado a la congregación salesiana. Y el tema un poco es este, el tema del... Yo he estado con unos estados anímicos brutales, porque teníamos un director, porque también depende mucho de los directores o de los que llevaban un poco la gestión de las comunidades. Claro, teníamos un director hiper castigador, con una moral hiper rígida, que claro, nos tenía a nosotros como un maltrato de echar a alguien por la noche, es decir, estamos hablando de adolescentes, ¿no? Entonces, claro, dependía mucho de quién te tocaba que dirigiera esa comunidad. Y después, posterior, empezó a entrar en los 90 gente joven, salesianos jóvenes, con una formación psicológica muy fuerte. Entonces, empezó a cambiar las dinámicas internas de las congregaciones, es decir, internamente de la formación. Pues estábamos nosotros absolutamente controlados por una moral, y de hecho cada vez que se iba algún aspirante, algunos seminaristas, había salesianos que decían, este es otro más que se pierde, ¿no? Había como un desprecio, y de hecho lo hacían ir en los horarios que nosotros estábamos en clase. Nosotros teníamos clases por las mañanas y nos enterábamos que se iba, con colchón incluido y todo, cuando nosotros ya volvíamos para el almuerzo, que se había ido un hermano de la comunidad, ¿no? Había como una cosa allí muy una forma de humillarlo, ¿no? de humillar, claro, era humillante toda la situación y los pánicos de gente, y bueno, y mucha gente, porque claro, en los años 80 también en Argentina estaba muy potente el tema de la teología de la liberación, entonces había unas internas terribles dentro de las congregaciones, entonces mucha gente se iba, después entró muy fuerte los seguimientos psicológicos, la terapia, es una cantidad de cosas que predispuso, pero claro, el tema de la vida religiosa, sobre todo las comunidades monásticas, tienen una vida mucho más autónoma que el resto de las congregaciones de vida activa. Entonces hay como un control, entre comillas, que pueden ir poniendo paños a la historia. Pero claro, los maltratos internos, una comunidad absolutamente autónoma, que no depende de otra, claro, es muy difícil de poder hacer. De todas maneras, había esta cuestión que uno denunciaba, porque yo he denunciado situaciones internas, porque también se daban cosas ahí. Es que hay que denunciar. Claro, que aparte había relaciones también Creo que no funciona, de hay que formadores denunciarlo. con algunos aspirantes. Entonces, vos lo ponías y eso se quedaba ahí. Eso hay como una cosa extraña que nunca lo entendí en la iglesia. Esos silencios. Yo tampoco lo entiendo. Es que nunca lo he entendido porque Tampoco lo yo sigo muy ligado porque tengo muchos compañeros y amigos míos. De hecho, hoy se ordena un compañero mío de obispo en Córdoba, en Argentina, y Es el único amigo que tiene de poder. no, bueno, y un gobernador, otro compañero mío es gobernador de una provincia. Entonces, claro, yo esas cosas yo lo viví, pero yo lo viví el día que yo dije me voy, que aparte fue por recomendación de mi maestro de novicio, fue maravilloso, que también llegó a ser obispo y arzobispo, el monseñor Cadrizani, un tío con una cabeza abierta. Yo hablé de mi homosexualidad desde el inicio del noviciado, y el tío, claro, era una delicia de persona. De hecho, él fue el que me dijo, mira, yo te recomiendo que lo reces y ves si sos capaz de... De hecho, él me dijo, vos en 2 meses, cuando hagas los votos, vas a reventar. No tenés psicología una estructura psicológica para soportar la exigencia de la vida religiosa. Y fue eso. El día que yo me fui así, ¡boom! 19 de noviembre, me acuerdo perfecto. El día que yo me fui. Y a mí fue un alivio, pero yo seguí muy ligado después a la congregación salesiana, he trabajado con los salesianos, y tengo una relación, hoy no soy practicante, como quien dice, a nivel de liturgia, pero sí tengo me gusta la vida religiosa, la vida contemplativa, tengo como una admiración, porque nosotros yo de hecho sigo haciendo retiros espirituales, me voy a un monasterio,
Entonces, porque a mí esa parte de la vida de la iglesia me parece fascinante, que hay gente que para su vida. La rutina yo creo que es un secreto maravilloso, la vida que tiene la vida monástica es de la rutina, que eso es para nosotros impensable, que eso nos rompe la cabeza, que alguien haga. Yo el otro día fui yo a hacer, ahí donde está ahí, Constantina, hay un monasterio de Jerónimos. Sí. Y había una monja que llevaba 72 años. Anda. ¿Te acuerdas? 72 años. Yo digo, 72 años todos los días lo mismo. Que eso es, te revienta la cabeza, pero decís, es maravilloso. Es decir, ¿no? Porque hay unas profundidades que yo lo he vivido con gente esa con muchísima riqueza. Yo he recibido mucho más espiritualmente de la gente de la vida contemplativa que a veces de la gente que estamos en la vida activa, ¿no? Entonces, para mí, claro, el tema es muy complicado, pero después hay unos silencios internos en las estructuras de la iglesia que eso a mí nunca. Yo también he convivido con monjas muy buenas, pero estaban relegadas. Claro. Y hablábamos a escondidas. Bueno, claro, sí. Están relegadas. Está la priora con su circulito de amiguitas. Yo he dicho siempre, digo, la humanidad más grande la he visto dentro de la iglesia, pero las miserias más grandes también la he visto dentro. Las dos cosas. Y vas conviviendo con eso y te va. Yo nunca he hecho enmendado la acción de la iglesia, ni de la iglesia ni de la estructura. Pero yo cuando digo que mi relación con muchísima gente, amigos, compañeros que ya están fuera de la vida religiosa y otros que están adentro, y hay como una cosa ahí común. Cada uno ha tomado caminos distintos. Claro. Y es eso, pero claro, las estructuras internas, y depende mucho del formador que te toque, o del el director de la comunidad. Depende mucho, sí. Y eso, entonces, claro, es que te pueden tocar. Hay de hecho gente con un cura, que el pobre murió, con un gástrico, un balón gástrico. De hecho, gente que se fue, cuando él murió volvieron. Fíjate. Claro. Pero así fue el maltrato que él tenía con algunos. De hecho, cuando él muere, vuelven. De hecho, ya son salesianos, son sacerdotes muchos. Y fue eso. Sí, hay una anécdota que Leonia Martín, ¿sabe quién es? La hermana de Santa Teresita Niño Jesús. Sí. Ella salió varias veces del convento y volvió que tuvieron una maestra novicia que era malísima. Era muy rígida. Luego, la zona del convento de la novicia tenía mucha humedad y la novicia enfermaba y ella no cedía. Entonces, hasta que intervino, pues yo muchas veces digo que tiene que haber una intervención exterior. Intervino un superior, que como la iglesia en Francia es distinta, no es lo mismo que un vicario de religiosa, pero no sé qué poder tenía, algo así. Intervino, quitó a la priora, a la maestra novicia, trajo 3 monjas de otro convento y levantaron el convento. Lo primero que hicieron fue volver a admitir a las novicias, y de las que se marcharon, que eran 100 y pico, volvieron unas 110. Lo primero que hizo fue preparó otra zona del convento para ella, echó abajo el noviciado y lo volvió a construir, porque estaba lleno de humedad. Entonces, ese tipo de acciones hay que hacerlas, pero no que las va dejando. Entonces fue un cambio de priora, de superiora, de maestra novicia, y luego un cambio de una solución de humedades. Sí. No era más que eso, que enfermaban, y encima la priora que tenía, la superiora, era muy rígida, con la mortificación, con los ayunos, y encima también durmiendo en celdas llenas de humedad, pues tú me dirás. Entonces, a veces no es más que eso. Pero es que cuando estás en el convento tienes que aguantar, porque tienes que ser virtuoso. Que yo recuerdo que en Écija, un problema que había con las humedades es que todas enfermábamos. Yo tuve allí unos dolores lumbociáticos que no os podéis hacer una idea. Una mañana me levanté, no pude poner pie en el suelo, gritando. Vinieron, me llevaron por urgencia al médico, yo chillando que me corten la pierna, de verdad, yo nunca he tenido un dolor tan grande, y era la humedad del edificio. Bueno, pues yo lo dije a los vicarios, tanto se lo conté al vicario religioso como al vicario general, es que no, ni caso, además que encima te tratan de poco virtuoso, de que eres una quejica. Pero qué quejica, vive usted aquí todos los días, y yo le decía que este convento tiene unas humedades que enfermamos, y te tratan de quejica. Bueno, que la vida religiosa muchas veces la virtud parece que es el sufrimiento. Es que es una mala Cuanto más interpretación. sufre, tal, más virtuoso eres. Es una mala interpretación del Claro. sufrimiento y de todo, de los ayunos. Como que de la pobreza, por ejemplo. En Sevilla es muy popular Sor Ángela de la Cruz. A mí me parece terrorífica. Terrorífica. Porque claro, es una
es un estilo de vida en el que es que lo que se está todo el rato es promocionando la pobreza, mire usted, ¿no? Lo que hay es que sacar a los pobres de la pobreza. Ella tenía un lema que era vivir ser pobre entre los pobres, mire usted, ¿no? Lo que hay es que sacar a los pobres de la pobreza. Igual que Teresa de Calcuta, entonces. Eso es una de las cosas que yo creo que han hecho mucho daño a la Iglesia. La perpetuación del sufrimiento y de la austeridad como una virtud moral y ética para alcanzar la gloria. Entonces, mire usted, no. Como mejor se alcanza la gloria es teniendo pasta. Claro, no te jodes. Claro, esa sensación... Claro, pero los pobres siempre son otros, no somos nosotros. Entonces, jugar con el sufrimiento a mí me parece muy peligroso. Bueno, y eso ha ocurrido y sigue ocurriendo todavía en muchas órdenes. Una pregunta, ¿tenían formación académica? No, nosotras no. Claro, es que... Es otro fallo. Yo ahora estoy estudiando ciencia religiosa y me encanta con todo lo que estoy aprendiendo y muchas veces lo pienso, 20 años en la vida religiosa y no recibí una formación Claro. teológica, es que es muy fuerte, ¿eh? Es que es muy fuerte. Pero eso también es mentalidades antiguas, de que la mujer no estudia, las carmelitas no estudian, luego esto es la oración, pero no es la oración con formación, porque al final pasan las cosas que pasan. Si no tienes una base, que es una formación, y luego, bueno, que a lo mejor antiguamente no había tanto acceso a las universidades ni nada, ahora como lo hay, vamos a aprovecharlo. Eso es nosotros un teníamos modernismo, formación no es- filosófica y teológica, Claro. y mientras las demás religiosas, estoy hablando de una ciudad de Córdoba de 2 millones de habitantes, una ciudad inmensa en Argentina, y tenía la casa de la catequesis las religiosas, es decir, que era teología, pero todo como unos niveles intelectuales como básicos, como para que tengan una formación religiosa. Claro. Y había una descompensación brutal entre la vida religiosa femenina de la masculina. Claro. Y por eso te digo, yo conocí un monasterio de benedictinas ahí en Córdoba, en Argentina. Claro que muchas integrantes eran chicas ya con muchísima formación, que en un momento de su vida decidieron dejar todo y entrar, ¿no? O gente que había estado en lugar de poder importante y entraron a la vida religiosa. Entonces, claro, era un monasterio activo intelectualmente. Pero claro, después el resto de las religiosas tenía una formación mínima. No, claro. Desde que le salió rara a la iglesia a los jesuitas, no han querido intelectualidad dentro de los conventos. No, lo que pasa también en estas dinámicas abusivas, porque yo sé que hay conventos que están más abiertos ya a estudiar que las mujeres estudian teología y tal, pero también en este tipo de conventos de dinámica abusiva, digamos que a la primera no interesa que las mujeres Claro. estudien, Claro, porque entonces no las puede manipular. Claro. Perdona, porque tú has dicho que había distintas secciones, los de 90, de 91, ¿no? O algo así. Igual que la que tú, o sea, que donde tú estabas, pero que se dedicaran no a la vida contemplativa, sino que ayudar a las personas, o A la a vida la clase, activa. a la vida activa, como sea. ¿Era el mismo comportamiento? Bueno, yo es que como no he vivido dentro, yo los problemas internos no lo sé, pero debe de haber de todo, te lo digo porque pues yo estoy entrando en contacto con todo tipo de personas y sí que debe haber dinámica abusiva, pero es como todo, como dice él o como yo he dicho antes, la suerte, Mira, las yo manos, no- entonces eso. Claro, yo no estoy en el mundo, no entiendo nada de esto, y yo por lo que te escucho, te voy a transmitir lo que a mí me ha transmitido, ¿no? Sí, que donde tú has estado como si aquello fuera un cuartel, donde está el capitán general, el general o lo que sea, y él dice, me corre la compañía, dice, hace lo que yo quiera, sí o sí, y punto. Y además no me rechista. En el momento que me ha rechistado ya varias veces y me ha tocado las narices, Está recha. pues nada, fuera. Y no te doy opción a nada, porque para eso soy el capitán general o lo que sea. Esa es la sensación que a mí me ha dado, y no sé si en la vida activa, a lo mejor por tener contacto con más personas, No, ya no porque es tienes que- el papel de ser... No, ¿No? igual. Porque además ya te digo que es como un enganche Claro, psicológico. total. Entonces tú tienes que obedecer a la privada. Y la culpa es terrible, el Y es sentimiento de que estar es como, fuera aunque del- tú estés fuera, si psicológicamente estás enganchada, tú vuelves, no sé cómo explicarlo. Claro, pero lo que Es dice un la enganche señora, psicológico. el ejército se va renovando, pero Claro. la parte de esa iglesia se queda igual. Claro, la vida, no sé, la vida hay de contemplativa... todo, ¿eh? Yo es que, por ejemplo, cuando vine a Sevilla, yo fui a varios conventos de clausura y me encontré con cosas muy buenas y las camitas calzadas me ayudaron mucho. Yo estuve en su hospedería 3 meses, un amor de ¿Dónde monja, están las caminitas calzadas? en la calle Santana, en San Lorenzo. Ah, claro. Es otra cosa, y Santa obviamente Ana, ¿no? nadie, exactamente, las monjas de Santana. Y luego hablé con la abadesa de las Agustinas, que están ahí en la Plaza de la Encarnación, la que entonces era Sí, sale abadesa. antes. Ah, vale. Creo que ha cambiado.
y una mujer encantadora, y estuvimos hablando y me dijo, sí, no sé, que las monjas del 90 son así y hacen mucho daño y no sé cuánto, y esta priora me invitó a irme con ella, se vente con nosotras, pero yo no estaba eso, yo estaba, no, ¿Has pensado retomarlo en algún momento? no, ya no, ya tengo mi camino hecho y ya no. ¿Lo sientes como una frustración? ¿Quieres probar otra vez? No lo siento como una frustración, pero sí que es una añoranza de una vida que yo buscaba y no la encontré. Eso sí. ¿Pero podrías frustración no. hacerlo? Es que vivir otra vez en comunidad, bajo obediencia, a mí la palabra voto de obediencia. Ya No, pero aparte de eso, Es que no hombre, es que yo creo que esa es Yo una de ya las no cosas obedezco primeras ya. que os piden, ¿no? Es que yo ya, mi la obediencia, no. Pero de todas formas, ¿podrías hacerlo? O sea, Es que yo, digamos que mi vida la llevo así. Yo, por ejemplo, vivo en un apartamento pequeñito y Sí. me encanta. Y es como mi celda. Yo paso muchas horas en mi casa. Yo salgo poco. Me encanta leer, estudiar, rezar, escribir. Ese es mi mundo. Entonces yo hago un poco, lo tengo Como transbordado. las beguinas. No lo cambias. Esa es mi Exactamente. vida. Entonces yo, esa vida pero con libertad. No la tuve en el convento. Esa vida con libertad no la tuve. sí, pero yo me refiero que, por ejemplo, no sé si es verdad o no es verdad, pero las mujeres divorciadas no pueden meterse a monjas. Sí que puede, yo Sí creo que puede. sí. Pueden, Sí bueno, pues pueden yo voy a hasta las escuchar. casadas. Todo habrá Exactamente. Pero No, pero de toda la vida de Dios. Han podido. El las voto casadas. de castidad es a partir de que... no, pero no por el voto de castidad, sino por la historia del divorcio. Yo O es sea, que que nunca has he tenido como oído, una pero separación. que como poder sí que se puede porque uno Entonces, con por una eso te casada. digo, si tú, por ejemplo, te has salido, o sea, hay alguien que sale y cuando se encuentra en este mundo terrenal, digamos, pues ve que no. Y dice, es que nada, tengo que volver. O sea, a ti te dejarían volver, entrarías como novicia Depende, de ya te nuevo. digo que esta abadesa me dijo que me fuera, las hermanas de la cruz también me echaron el gancho para que me fuera con ella, pero es que yo dije, yo ahora mismo tengo que descansar. Yo estaba como un año sabático. Yo Mm. creo que Ese después año de haber escrito sabático. el libro este no va a admitir nada. No, yo creo que ya estaba en No, lista no negra. creas, que hay monjas que me apoyan Madre mía. y la asociación hay monjas que me apoyan y todo, pero bueno, que yo ya estoy en otro camino. ¿Te has encontrado con alguna, como cerraron el convento, han contactado contigo? ¿Has visto No. alguna? De Vale, que hacer te convento dijera- sí, hablo con una que se secularizó un año antes que yo. A veces hemos hablado por teléfono, por WhatsApp, y esa está en Granada. ¿Y cuándo Una decides, a partir de eso, Hortensia, cuándo decides llevar a cabo la creación de esta asociación? Bueno, lo que siempre cuento es que yo, tanto en mi libro como en la entrevista que me hacen, porque me han entrevistado varios periodistas y he ido a varias radios, y entonces en mi casa. Entonces siempre la entrevista que me hacen siempre digo lo mismo, que en la iglesia hay una necesidad que no está cubierta y es, digamos que, una deuda que tiene con los religiosos de crear un organismo que ayude al secularizado cuando se sale. Entonces, bueno, yo siempre lo digo, pero yo nunca pensé fundarlo yo, o sea, no era mi idea, sino que yo decía siempre por allí, que es una necesidad que hay iglesia. Entonces, a raíz de un encuentro que tuvimos en Madrid, que lo organizó la editorial PPC, que fue una jornada para hablar sobre los abusos sexuales y los abusos de autoridad y de conciencia dentro de la iglesia. Entonces me invitaron para que diera mi testimonio. Entonces una mujer que está suscrita a la revista que editan ellos, cuando le oyó mi testimonio se puso en contacto conmigo y entonces estuvimos hablando de eso, de esa idea. Me dijo, ¿y tú cómo la concibes? Entonces yo le estoy explicando, pues sería bueno esto, a esta, tal. Dice, bueno, pues si tú te animas a hacer esa asociación, cuenta con tanto dinero. Y entonces a raíz de ahí, pues ya empecé a ponerme en contacto con gente y hablarlo tal, hasta que ya O sea se fraguó. que tenéis apoyo de PPC, de la editorial. Sí, claro. Ah, muy bien. ¿Y cuánta gente soy ahora? Bueno, hemos empezado 3 y luego hay gente que se está poniendo en contacto conmigo. Lo que pasa es que les cuesta mucho, o sea, se está poniendo en contacto conmigo secularizada, entonces conmigo se confidencian. Y yo les pido, porque en la web de la asociación tenemos un apartado de testimonio y de momento tengo publicado 4. Entonces yo les pido el testimonio, digo, puede ser anónimo, pero es que les cuesta mucho dar el paso. O sea, conmigo a solas se confidencian, pero ya, entonces bueno, estamos ahí empezando, entonces hay que concienciar mucho, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, que no se sientan culpables, que den el paso, pero les cuesta, aunque sea en anonimato, les cuesta dar su testimonio público, entonces estamos ahí, ¿Tú crees que hay un pasitos matiz? cortos, pero bueno. ¿Crees que hay un matiz de género en todo lo que estás contando? ¿Esto mismo pasa y de la misma manera en las órdenes masculinas? Sí, yo sé que hay sacerdotes Yo pienso que sí. frailes que lo han dejado también por lo mismo.
Lo que pasa es que ahora ya vamos ganando en conciencia. Porque a lo mejor hace unos años, cuando alguien lo dejaba, dice, yo lo voy porque no aguanto más. Era lo que decía, entonces tú eras el malo, no has aguantado, no tienes virtud, tal. Ahora, un fraile y una monja puede decir abiertamente, me voy por abuso de autoridad. Eso hace 20 años no se podía decir. Entonces yo creo que estamos ganando en conciencia. En ese sentido, sí. ¿Cómo se hace para salir de la vida religiosa? O sea, tú estás un día en la celda y dices, me quiero ir. ¿Cómo empiezas desde que empiezas ¿Cómo se hace? Hombre, lo primero tienes que ir a visitar a la priora, por lo cual es súper difícil. Pides ayuda al confesor, a tus familiares cuando van a verte, que son siempre ayudas esporádicas. Yo, por ejemplo, yo también lo cuento, cuando estuve en el primer convento, mi idea era cambiar de convento, no era secularizarme. Entonces, yo esperé a que viniera mi familia a verme, que iban todos los años en verano, para hablarlo. Yo no lo conté a la priora ni nada. Entonces, cuando estábamos en el locutorio, yo estaba hablando y eso lo estaba contando. De repente entró la priora, y además el suelo era de madera, a dar unos portazos. ¿Qué está pasando? Estoy escuchando detrás de la puerta y me he enterado de todo. Fíjate, detrás de la puerta. tú. Que estoy escuchando detrás de la puerta. La pregunta muy buena sería, si tuviera la oportunidad de dirigirse a la priora, ¿qué es lo que le diría? ¿Se está escuchando detrás de la puerta? Bueno, ¿y qué pasó? Pero yo le diría... Bueno, lo porque que está ya pues, se armó la de San Quintín, entonces yo ya, ahí pues claro, ya digamos como que me pillaron, ¿no? pensando. Madre mía. Entonces yo dije que me quería ir de convento, a ver si lo hacíamos de la forma más pacífica posible. Se puso de tal manera que a mí me daban ganas en ese momento de llamar al obispo e irme, digo yo esta noche aquí no voy a poder dormir. Madre mía. Pero luego ya hablo con mis hermanos y una tía mía que fue, vamos a hacer las cosas bien porque te vas a perjudicar. Yo no sé si fue o no una buena decisión, pero de repente vamos a esperar, vamos a buscarte un momento y vamos a hacerlo lo mejor posible, porque también si te vas así de repente, ¿qué convento te admite? En fin, porque luego la palabra de la priora es más poderosa que la tuya. Claro. Total, que bueno, que apaciguamos las cosas, entonces se habló con la priora, tal, y ella dijo que sí, tal, pero yo dije, uy, yo ese ingenio que tiene esta mujer. Pero bueno, yo es que también pues, me vi como muy sola, como eso fue lo que me aconsejaron, digo, venga. Y bueno, ahí fue cuando ella me hizo una cosa que es una canallada, lo digo. En ese tiempo me estaban buscando mis hermanos un convento aquí en Andalucía, yo les pedí que fuera a Andalucía, digo, yo quiero volver a Andalucía. Entonces ella lo que hizo, yo veía que estaba trabajando algo, pero yo no sabía qué, porque además no me pude imaginar lo que el arzobispo hiciera eso. De repente un día me llama y me dice, quiero hablar con usted, vamos a mi celda, papá. Y yo empezó a hacer cosas que yo me la conocía, y yo la veía, yo estaba sentada en la cama y ella dando vueltas. No sé cuánto, y tal, y no sé qué. Y yo, suéltelo ya. Sí. No, es que tal, y se sienta y dice, mira, vengo cargada de reliquias, dijo que se deje de tontería, que suelte ya. Entonces me saca un papel, un castigo del arzobispo, que ella me acusó delante del arzobispo de faltarle al respeto y de perjudicar la fama de la comunidad, por haberle contado a mi familia en privado, en un locutorio, que me quería marchar. Eso lo interpretó ella como perjudicar la fama de la comunidad. Tremendo. Mentira gorda, pero es que lo peor es que el arzobispo firmara sin hablar conmigo. Pero dice que además le había dicho en privado. Es Claro, tremendo. Sí, ¿usted cómo lo pero, sabe? pero ¿cómo se puede castigar a una persona sin juicio, sin hablar con ella, sin averiguar la Era verdad? un número. Aquí parece que tiene más ¿Y qué delito castigo el te arzobispo puso? que no Que le llamó para me, preguntarle. que me privó de voz y voto en el capítulo, que eso es volver al estado como si fueras novicia. Entonces ya tú no tenías derecho a nada. Entonces, ¿qué pasa? La situación en la que yo estaba, pues redoblaron los malos tratos, porque ya ahora viene la última del convento, peor que la Cenicienta. Entonces fue una situación muy difícil. Y ahí justo fue cuando ya me llamó un hermano mío, mira que las camionetas de Cija te admiten. A los 2 días yo ya estaba fuera. Fue tu hermano a buscarte y te... Fue un hermano mío a buscarme. Otra cosa que fue súper humillante, que la priora lo hizo de tal manera, o sea, todo esto preparado por la priora. Mi hermano tuvo que ir de noche. Nocturnidad y alevosía, ¿no? No sé, tú que eres abogado, sabrás, yo no sé. Además, yo ahora ya te digo, una vez que estás fuera lo analizas todo, pero cuando estás metida en el fuego. Entonces mi hermano tuvo que ir de noche a recogerme, ella lo puso así. Entonces de noche, cuando ya estaba el convento cerrado y tal, él llegó, le dieron la llave de la hospedería y pasó la noche en la hospedería. Le dieron de cenar y a la hospedería. Yo pude saludarle 5 minutos y tal. Y a la mañana siguiente, que además como era invierno, era 9 minutos, no había amanecido, me tuve que marchar, era a las 7 o las 8 de la mañana, para que nadie me viera.
Que no se enterara el capellán, que no se enterara la demanda, era que yo, como fue una El delincuente. tapadillo. Y una vez que yo me fui, pues ya contarían lo que fuera. Entonces, Claro, 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 pedir de No, nadie. nosotros, lo que pasaba nosotros en el seminario, claro. que nos hacían ir a un horario que nosotros no podíamos Hablar con ni nadie. ganar, claro, exactamente. Claro. No nos podíamos ni despedir y encontrarnos. Es más, nos entrábamos a la noche de que se había ido porque faltaba el colchón de la cama. Es decir, hasta se hacían llevar el colchón. Es decir, en eso y sobre todo fue con un director que fue después se fue de misionero y parecía un gran personaje. Y íbamos siempre, los que se iban no podían comunicarlo a nadie. Como si fuera un delincuente de noche. Pero sí. así La fue priora iría al cielo. ¿Cómo? ¿Irá al cielo la priora cuando muera? No sé, Bueno, eso es eso ya- cuestión de... No lo dejamos No lo- Mira, cuando te era ni nos importa. El purgatorio ya no Personalmente ni existe, me ¿no? importa. Pues por eso El me purgatorio ya no para existe. mandar al infierno, sobre la marcha. Bueno, Ahora, ¿qué tiempo te llevó llevar a cabo la asociación? Será una de cal y una Un de año arena, así hemos entonces, estado te- ya con eso hasta que salió. Quiere decir que todo No, un año no menos, porque desde junio que me lo propuso esta mujer, en enero de este año ya estaba todo en marcha. Y a puerta habrá que llamar muchas, ¿no? Sí. Hay que Y llamar. muchas no te abren. Sí, bueno, hay de todo, pero estamos dando pasitos cortos y vale. Bueno, hay una, Hortensia, me gustaría hacerte una cosa. ¿El Estado no se hace eco de nada de esa situación de vosotros? Vosotras y sepa, vosotros, no. claro, porque lo hay en todos No, los que yo casos. sepa, no. Ahora sí que va saliendo a la prensa, a la opinión pública, pero tú sabes que No, yo me refiero al Estado como No, pero te digo. organización. el gobierno lo Pero dice que todo. el Estado es Pero aconfesional. 20 años trabajando para la iglesia. ayuntamientos, las comunidades Claro. autónomas, Ni el la Estado seguridad, central. ni nada. Es que no era Tampoco cosa- estamos separados Estado y... Bueno, No, pero- No es aconfesional. Para lo que quieres. Pero el tema Claro, es, sí, el sí. clero está hiperprotegido, las congregaciones de vida activa, que son colegios, todo, tienen sus nóminas, su sueldo y todo, pero en el caso de ellas, Nada. es Nada. que es un desamparo, claro, el Estado tampoco, pero al fin y al cabo es una cuestión interna de la iglesia, entonces ya cada congregación después tiene, en el caso de los salesianos, al ser, teníamos formación filosófica, después nos recibimos de profesor, damos clases de filosofía, entonces ya tienes un oficio, tienes una profesión. De todas maneras, en el caso, yo por la congregación en la que estuve, sí te daban un dinero durante un año. Pero eso es una cuestión ya muy interna. Pero en Argentina, ¿no? Sí, sí, pero claro, pero en el caso de ellas es que ya no tienen ni formación profesional, no tienen nada. Y claro, el Estado, imagínate, hasta para conseguir algo del SEPE, imagínate que voy a decir, si tienes 15 años, tiene una cantidad de requisitos, Yo me imagínate ellas. refiero Claro. a que hoy en día todavía, siendo nosotros, como estamos declarados una democracia, todo lo que tú quieras y eso, la relación iglesia-estado sigue estando, y sobre todo económicamente y laboralmente. O sea, hoy en día que se ven de tontería, pero la iglesia sigue teniendo subvenciones del Estado Claro. y el Estado sigue teniendo apoyo de la Sí, pero iglesia. Pero en este caso, como Tal ella se como fue, en no el le dieron nada. 36. Lo que pasa es que No, las no, no, subvenciones sí. el acuerdo de la Es Santa decir, Sede con la iglesia es para la iglesia diocesana. Sí. Pero la vida monástica se rige aparte, tiene como una entidad jurídica diferente a la vida diocesana. Entonces, ellas, de hecho, la mayoría de los conventos de lo que viven es de lo que ganan el oficio que hacen y de las pensiones de las mayores, ¿verdad? Y otra pregunta, ¿en tu asociación solamente es de monjas o también de No, curas o frailes sí, que se estamos, hayan salido? es para ayudar a los secularizados en general. Lo que pasa es que solo se está poniendo en contacto con nosotras monjas. O no, que han sido novicias o incluso Sí, que han sí. hecho una experiencia. ¿no? Mujeres, Exactamente. estamos hablando, vamos. Pero yo creo también que eso es porque las mujeres están más desfavorecidas, más vulnerables. A lo mejor el sacerdote tiene otra dinámica, no sé. O se puede defender más en la vida, el sacerdote tiene una carrera, tiene, Claro. no sé, a lo mejor no necesita tanto. O a lo mejor afectivamente, pero claro, a mí con las que hablo, que casi todo esto es por internet, por Instagram, se desahogan conmigo y a lo mejor hay una afectividad que un sacerdote no nos busca, no busca apoyo. ¿Cómo ¿sabes? se puede colaborar con la asociación? Pues de distintas maneras. Se puede ser socio con la cuota que uno quiera, mensual, trimestral, anual. Se puede ser voluntario, colaborador, pues estamos abiertos a colaboradores que participen en nuestra web, que escriban algún artículo, que lo que sea. Y luego pues con donativos puntuales. Si te quieres hacer socio, pues un donativo puntual. También nos hemos asociado a una fundación que se llama TIMI, que con 1 euro al mes nos ayuda. Entonces tengo puesto el enlace en la web, y pinchas ahí y con 1 euro al mes. Y bueno, yo también quería decir en eso que estamos muy mentalizados
tenemos un error, o sea, algo a nivel general, de que creemos siempre que el bien hay que hacerlo de forma gratuita. Y no, el bien también tiene que ser sostenible y sostenible en el tiempo. Eso hace falta también la ayuda económica. Claro, también. ¿Y cuáles son esas redes sociales tuyas? Las redes sociales, estamos en internet, tenemos una web, se llama asociacionextramuros.com, y luego estamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn, Asociación Extramuros. ¿Dónde está ubicada la asociación? La oficina la tenemos en la calle Astronomía número 1, en el Parque Empresarial Nueva Torneo, ahí al lado de Pino ¿Quién os la ha Montalvo. cedido la oficina del ayuntamiento? No, eso sale del bolsillo. Ah, es privado. Con el donativo que estamos Sí. lo hemos invertido en esto. Con la ayuda de Vamos a PPC, invertir, ¿no? como se suele No, decir. no, esta señora que se puso en contacto conmigo, ella es de forma altruista y ya ella, te está una ella- particular. Ah, qué bien, vale, vale. Sí, hizo Ella una es la que donación. donó un dinero y a raíz de ahí, ¿Tú eres de la asociación también? ella es la secretaria. Ah, vale, vale. Ella es la que me acompaña a todos lados, la que Ella me la que aguanta, tuvo- la que me orienta, la que me tira, ten cuidado por ahí, no, El eso otro no día que digas estuviste algo allí en la así. radio también, ¿no? Sí. Y además abogada, o sea que... esto- Por eso, ella es la Por que eso, nos ella da... es ¿Tú en qué orden estuviste? Se llama María ¿En Ángel. qué orden No, estuviste tú? Yo no. Ah, tú no estuviste. Tú eres, pero entonces tú no eres exclaustrada. Vale. Bueno, no pasa nada. No, ¿qué decirte? No, pero no te rías que no pasa No, nada. no. Claro. Lo Hay que una pasa- cosa muy curiosa, cuando alguien sospecha de otra, mira, le entra la risa, porque tenemos la concepción de que la vida religiosa son gente mojigata, la monjita, es como que están devaluadas. Le hemos quitado como el sentido autónomo de lo que es una persona, a la monja. Y por eso nos provoca una risa que... No, es que ella se ríe porque me conoce de Sí, Yo que, pero que no pasa nada, que no la estoy juzgando. Me hace Que mucha estoy queriendo gracia. decir que, Sí. bueno, que después tú cuando conoces a las monjas o a los monjes o a los frailes, te quedas flipado. Hay gente Hay de estupenda. todo, hay de Hay de todo. todo. Claro, hay de todo. Gente estupenda. Mira, nosotros fuimos a Llerena, yo vi un reportaje de Canal Extremadura, se llamaba, no sé si lo habéis visto porque está en YouTube y tiene muchas visitas, se llama Consagradas, no sé si lo habéis visto. Bueno, y salió una monja que se llamaba Sor María Jesús, que era estupenda. Esto estoy hablando del año 2011, 2012, cuando el 15M, los indignados, y ella salió defendiendo a los indignados en la tía, era estupenda. Digo, esta tengo yo quiero. Y al cabo de los años, fui al convento a Llerena a conocerla, pero no me quiso recibir. Pues claro, en Pulibre ella no le apetece ver a un gilipoti que viene a molestarla el domingo. Pero conocimos a otra, Qué bueno. Otra mexicana. mexicana, que era de estupenda, la tía. O sea, bueno, nos dio un discurso allí, era feminista, se han quitado el velo todas, se han quitado el velo porque eso lo permite ahora, lo permite el Vaticano. Había allí una visita guiada y había una gente un poco rancia, esta todo redirigió así, bueno. O sea, y te quedas, la tía tiene una vida intelectual súper rica, o sea, que te quiero decir, que de hecho hemos quedado en que tenemos que llevar unos libros, la pobre, a ver si voy a verla, le llevo los libros. Que por cierto uno es de PPC, que no sé si lo has leído, un libro sobre las beguinas que ha escrito una, se llama Cristina. No, ¿Tú conoces lo que son las beguinas? no. Pues tienes que leer porque ahí vas a descubrir, te vas a descubrir a ti. La beguina era una vida religiosa en la Edad Media que era autónoma del poder patriarcal y entonces no tenían ninguna conexión con el Vaticano ni con el obispado, pero vivían en comunidad. Y entonces se dedicaban a ayudar a los demás, a la vida intelectual y de hecho vivían en beguinatos, que sobre todo estaban en Centro Europa. Y ya no quedan, pero al final las beguinas eran unas monjas, una forma heterodoxa de vivir la vida religiosa, que al final es lo que tú estás haciendo. Ujú. Entonces yo te animo a que las Ah, descubras mira, porque es pues súper sí, interesante. bueno, Vamos a ir sabía que se hay parecía. un podcast en el programa de Ser Historia de Nacho Ares que se lo dedica precisamente a las beguinas. Ah, mira. Pues sí, Y ya, son ya. programas que no te tienes que meter en un documental de 3 horas ni nada, son a lo mejor 45 minutos Ujú. y está muy bien. Yo las descubrí porque estuve viviendo en Bruselas y en Centro Europa había muchísimos beguinatos. De hecho, para mantener un poco la filosofía del estilo de vida de ellas, los beguinatos hoy solo pueden ser habitados por profesores o estudiantes. Pero existe el beguinato. Sí, sí, los Pero beguinatos. masculino a lo mejor solo. No, los beguinatos siguen existiendo. Lo que no existe son beguinas. Ah, Pero bueno, los hombres se llaman begardos, que también, pero no estaban más difuminados. Pero bueno, la Inquisición las fue recluyendo y acabaron las pobres en Centro Europa como hormigas y desaparecieron. Bueno, la última beguina murió en el año 2013. Pero los beguinatos, que eran los espacios donde ellas vivían, siguen existiendo. De hecho, son bienes de interés cultural y están cedidos a las universidades y en ellos solo pueden vivir pues personas de la universidad para que tenga todavía conexión con la vida intelectual. ujú. Para que no sea destino turístico nada más.
Así que eso te va a encantar, lo de las Bueno, bebidas. pues lo voy a buscar, sí, lo voy a... Bueno, Muy bien. pues, A lo ¿alguna mejor vuelve a más? salir, vuelve a resurgir. Bueno, en verdad es lo que ha contado Todo bien, antes, estoy porque tú bien. a nivel material, ¿cómo vives? Bueno, ¿cómo te yo ganas la vivo a vida? Salto de Mata, he tenido distintos trabajos y ahora estoy trabajando en una inmobiliaria y luego pues aquí con la asociación me voy a poner con un sueldo porque si no te dedicas a las 24 horas del día tú no lo saco yo adelante. Ah, bueno, pues genial. Y entonces ahí estoy. Pues ya está. Porque no cotizáis en la seguridad social, ¿no? Bueno, eso es otra historia. Las monjas hay una ley que es obligatorio que tienen que cotizar, pero hay conventos que lo hacen y otros que no, depende de la prioridad. Entonces yo de los 20 años que he estado he tenido 10 años cotizados. Autónoma, lo que pasa es eso que es autónoma, luego no tiene No te derecho a pago ni preocupes, nada. has cotizado más que muchas criaturas que trabajan en los bares. Es verdad, pues O en sí, los supermercados. Eso es verdad. Sí, sí. eso no sí que es sufro. verdad. Bueno, pues aquí he contado un poco la historia de Cuidemos la Vida Consagrada. Aquí están los libros, si quieren ustedes adquirir alguno, pues está a disposición de ustedes para saber más. Muy bien. Y si no lo quieren adquirir, adquiéranlo también. El precio, 15 euros. Y muchas gracias por Pero supuesto, vamos, por la- pequeño, cortito veo yo el libro. Sí, Mire, mejor. esto de los libros que empieza la primera página y te lo cargan Claro, él tiene que sacar la segunda parte. cortísimo. Yo creo que se le ha dejado otra que era mucho escondido por ahí. Sí. 133 páginas. O sea, esto Cortito, creo que... cortito. Te esperas una noche y te lo lees entero. Sí. Pues una vez un amigo mío me llamó, bueno, no, me mandó un WhatsApp, me parece. Me dijo, es que el libro engancha, no pude dejar de Claro, leerlo, claro. me quedé hasta las 3 de la noche. Está desvelado, empieza a las 11 de la noche y cuando te das cuenta a las 4 de la mañana. Sí, es que además es muy fácil de lectura. Muy fácil. Un cubata se termina antes y vale casi lo mismo. Bueno, yo creo que es muchísimo más enriquecedor y entretenido leerse este libro. He interrumpido un poco, he entrado en acción, he entrado aquí en plató. Carmen he abre entrado en plató y usted cierra. por caballero. aquello de que vamos a cerrar la emisión, porque se está haciendo ya un poquito larga. Ya hemos mandado el mensaje, hemos dado el golpe económico y eso, y entonces a partir de ahora nos despedimos de las grabaciones y podemos seguir como es natural y como no puede ser de otra manera, si queréis, si os apetece, ya un poquito más distendido y demás, pues hablando de este tema u otros que se os ocurra, menos las 3 Marías que tenemos obligadas aquí, que es ni hablar de política, ni de fútbol, Ni ni de de religión. Muy bien. Muy bien.